Bienvenidos a Historias de Valor. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y le des like para que podamos seguir contando historias como esta. En los callejones empedrados y desgastados de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde el arte colonial se mezclaba con la vida de un pueblo vibrante, y las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel marcaban el ritmo de cada día con un tintineo melancólico, se alzaba una humilde casa de adobe. Su fachada, descolorida por el sol implacable y con geranios secos en las macetas, era el testimonio silencioso de vidas sencillas. Allí vivía doña Emilia, una mujer de 60 y tantos años, con el rostro surcado por profundas arrugas que parecían mapas de dolor y resistencia, cada línea contando una historia no contada. Sus manos, nudosas y deformadas por el reumatismo y el trabajo incansable, eran el testimonio silencioso de décadas de bordar y tejer rebozos. Una tradición familiar que apenas le permitía sobrevivir en un mundo que valoraba más lo nuevo que lo artesanal. Doña Emilia era la matriarca de una estirpe de artesanas, un alma resiliente que había visto la vida pasar con estoicismo, pero que guardaba un secreto profundo y doloroso. Un capítulo de su pasado que la atormentaba cada noche en sueños fragmentados, un fantasma que nunca la abandonaba. A miles de kilómetros, en el frenético y competitivo mundo del arte neoyorquino, la crítica de arte doctora Vivian Holloway era una figura formidable. De unos 50 años, elegantemente vestida, con un porte impecable y una mirada que podía congelar a cualquiera, era implacable en sus juicios y gozaba de una reputación intachable. Sus reseñas no solo dictaban el destino de artistas y galerías, sino que podían construir o destruir carreras de la noche a la mañana. Vivian era la personificación del éxito frío y calculador. Lo que el mundo no sabía, y Vivian había enterrado bajo capas de ambición, éxito y un cinismo pulcro, era que su pasado estaba intrínsecamente ligado a una decisión devastadora, una que había tomado en su juventud. Impulsada por el miedo, la inmadurez y la presión social. Su historia era la de una mujer que había reescrito su propia vida, eliminando cualquier rastro de debilidad, error o vulnerabilidad. Especialmente uno que involucraba un rebozo de seda y un amor olvidado en un pueblo distante. La trama se tejió cuando un joven y ambicioso curador de arte, Javier Morales, de 28 años, con una pasión casi obsesiva por la autenticidad y la historia detrás de las piezas, descubrió un rebozo antiguo en un pequeño mercado de antigüedades en la Ciudad de México. No era solo un rebozo, era una obra maestra, un tejido de seda y hilos de oro con un patrón de mariposas monarca que parecían danzar sobre la tela con una ligereza etérea. Lo que lo hacía aún más especial, y que capturó la atención de Javier, era una pequeña firma casi imperceptible, tejida con maestría en una esquina, EV 1968. Javier, un estudioso de las artes textiles, con una memoria enciclopédica para las técnicas, reconoció de inmediato el punto de entrelazado único, una técnica que se había perdido en el tiempo, casi extinta, y que él solo había visto en libros de historia del arte. Convencido de que era una pieza excepcional, digna de una exhibición de primer nivel, comenzó a investigar su origen con la meticulosidad de un detective. Sus pesquisas lo llevaron a viejos archivos polvorientos, a historias orales susurradas en los mercados de artesanías de San Miguel de Allende, y finalmente, tras semanas de búsqueda incansable, a la humilde casa de adobe de doña Emilia. Al principio, la anciana se mostró reacia, casi asustada por la aparición del joven entusiasta del arte en su puerta. Ese rebozo, ya no existe. Es solo un recuerdo, un fantasma, murmuró doña Emilia, sus manos temblorosas aferrándose a su regazo, una pieza que hice en mi juventud, hace mucho tiempo. No es importante. No vale la pena. Javier, sin embargo, insistió con una mezcla de respeto y determinación, mostrándole fotos del rebozo, que él había adquirido por una suma considerable, sintiendo su valor intrínseco. Doña Emilia lo miró, y al ver la imagen de la pieza, sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer la obra de su juventud, un eco tangible de un pasado que creía sellado para siempre. Lentamente, con voz entrecortada por la emoción contenida, comenzó a relatar la historia del rebozo. Lo había creado para su primera hija, una niña nacida en secreto, fruto de un amor prohibido con un joven forastero que había desaparecido tan rápido como llegó.
La joven, Elena, con apenas 16 años, se había visto forzada a entregar a su bebé en adopción a una familia adinerada de la capital. Una decisión impuesta por su familia para evitar la deshonra y el escándalo en el pueblo. El rebozo, su primera gran obra de arte, había sido un regalo de despedida para su hija, una promesa silenciosa de amor incondicional, un hilo invisible que las uniría a través del tiempo y la distancia. Ella, mi niña, mi hija, tenía un lunar pequeño en la nuca, como una media luna, susurró doña Emilia, sus ojos fijos en un punto distante, y sus ojos eran del color del cielo al amanecer, tan claros y brillantes. Y el rebozo, era mi forma de decirle que siempre estaría con ella, que la amaba a pesar de todo, que nunca la olvidaría. Fue lo último que pude darle. La tristeza en sus ojos era palpable, un dolor que el tiempo no había podido borrar. Javier, conmovido hasta lo más profundo por la historia, vio el potencial dramático y la autenticidad artística de la pieza, su valor trascendía lo material. Decidió que el rebozo merecía ser el centro de una exposición, no solo como un símbolo de la artesanía mexicana, sino como una narrativa humana profunda, una historia universal de amor y sacrificio. Con su entusiasmo y conexiones, logró que una prestigiosa galería en la Ciudad de México, conocida por su apertura a nuevas propuestas, aceptara exhibirlo como la pieza central de una muestra titulada Hilos del Alma. El arte de San Miguel. La exposición se abrió con gran expectación, atrayendo a críticos y entusiastas del arte de todo el país. El rebozo de doña Emilia, envuelto en una luz dramática y presentado con su emotiva historia, era la pieza central indiscutible, su narrativa de amor y pérdida conmovía a los visitantes hasta las lágrimas. La crítica en México fue unánime, una obra de arte con alma, una joya escondida. Pero para alcanzar reconocimiento internacional, para consolidar su éxito y atraer a un público global, necesitaban una reseña de la doctora Vivian Holloway, la crítica de arte más influyente de Nueva York. Una figura cuya palabra era ley en el circuito artístico mundial. Interesante, dijo Vivian con un tono gélido, sin emoción aparente, su voz un susurro cortante, una pieza de artesanía folclórica. La técnica es, peculiar, diría yo, con un punto de entrelazado obsoleto. Pero la ejecución tiene fallos evidentes. El patrón de las mariposas, por ejemplo, es inconsistente en el ala izquierda, se nota un descuido. Y el hilo de oro está deshilachado en un par de puntos, lo que denota una falta de pulcritud. No creo que califique como una obra maestra. Es un trabajo amateur, una curiosidad etnográfica con una historia melodramática burda, apenas digna de un bazar de pueblo, mucho menos de una galería seria. Javier, perplejo y sintiendo una punzada de indignación, intentó defender la pieza con pasión. Doctora Holloway, esta pieza es mucho más que su técnica. Representa una historia de resiliencia, de amor materno inquebrantable, de una tradición perdida. Fue tejida por una joven en circunstancias muy difíciles, con el corazón en la mano. Es un documento humano. Vivian Holloway soltó una risa seca y condescendiente, un sonido cortante y despectivo que resonó en el silencio de la sala. Por favor, joven. No me venga con sentimentalismos baratos ni con historias de telenovela para manipular la sensibilidad del público. El arte es arte por su mérito estético y técnico intrínseco, no por la lástima que genere o las circunstancias personales del artista. La autenticidad no está en la historia lacrimógena, sino en la perfección de la ejecución y la innovación conceptual. Y este rebozo, francamente, es tosco, rústico, sin refinamiento. Una pieza de mercadillo, nada más. Y esa historia de una joven talentosa, que fue obligada a dar a su hija, es un cliché para vender una narrativa falsa. ¿Quién es esa tal EV? ¿Una simple artesana de pueblo que ahora quiere fama? No tiene la calidad para ser expuesta en un circuito de arte serio, ni mucho menos en Nueva York. Su desprecio era palpable, su voz llena de condescendencia y un matiz de frialdad casi personal. Javier, sintiendo la humillación personal y la ofensa a doña Emilia, intentó insistir una vez más, pero la firma, EV 1968 minutos, es auténtica. La tejedora, doña Emilia Vargas, es la misma. Vivian lo interrumpió con un gesto tajante de desdén, su paciencia agotada. Basta.
No malgaste mi tiempo ni el de la galería. Este tipo de arte folclórico es una moda pasajera, un intento desesperado de hacer pasar lo ordinario por extraordinario, la mediocridad por genio. No tengo nada más que ver aquí. Y sin más, se dio la vuelta y se marchó a zancadas rápidas, dejando a Javier y a los demás presentes atónitos, en un silencio de incredulidad y decepción. La reseña de Vivian Holloway, publicada días después en un influyente periódico de arte de Nueva York y replicada por medios de todo el mundo, fue demoledora, un golpe fatal. La calificó como una pieza de artesanía de bajo nivel, grotescamente sobrevalorada, envuelta en un sentimentalismo barato para ocultar su mediocridad técnica y su falta de relevancia artística. La humillación pública fue devastadora. La exposición, que prometía ser un éxito rotundo y una puerta al reconocimiento para doña Emilia, perdió impulso, y la galería se sintió traicionada por la crítica. Doña Emilia, al enterarse de la brutal reseña, se sumió en una profunda tristeza, su espíritu resiliente se resquebrajó. El fantasma de su pasado, de su hija y del sacrificio de aquel rebozo, parecía perseguirla de nuevo, trayendo consigo la sensación de fracaso y dolor. El destino, sin embargo, tenía otros planes, implacables y precisos. Días después de la publicación de la reseña, la doctora Vivian Holloway recibió una llamada urgente de un prestigioso abogado en San Miguel de Allende. Se trataba de una herencia complicada y un árbol genealógico que desenredar, relacionado con una propiedad antigua en el pueblo. El abogado, un amigo de la familia de doña Emilia y un hombre meticuloso, había seguido la pista de la hija adoptada de Elena, la joven que había tejido el rebozo en 1968. Como parte de la investigación, resultó que la familia adoptiva de aquella bebé, una familia prominente en la Ciudad de México, había tenido que cederla de nuevo, esta vez a una pareja estadounidense que no podía tener hijos, para evitar un escándalo por un problema financiero. La única pista real que el abogado tenía para identificar a la bebé era la fecha de nacimiento y un pequeño rebozo tejido a mano que la bebé llevaba consigo al ser entregada. Las fechas, las descripciones que el abogado le dio, y lo que más la estremeció, la mención de un pequeño lunar en forma de media luna en la nuca, coincidían exactamente con los datos de la doctora Vivian Holloway. Su apellido, Holloway, era el de su familia adoptiva en Estados Unidos, pero su segundo nombre, usado solo en documentos legales y que ella casi nunca mencionaba, era Elena. Vivian Holloway era, de manera innegable, Elena Vargas, la bebé que doña Emilia había entregado en adopción en 1968. La crítica de arte, la mujer que se jactaba de su intelecto y su ojo infalible, había humillado y despreciado la obra de su propia madre biológica, un rebozo tejido con el amor más puro que ella, Vivian, había buscado toda su vida sin saberlo. Cuando el abogado le reveló la verdad por teléfono, Vivian se desplomó en su lujosa silla de oficina, el teléfono cayendo de su mano con un golpe sordo. Las piezas del rompecabezas se unieron de golpe en su mente atormentada, el rebozo, las mariposas, la fecha de 1968, la historia que había descartado con tanta frialdad como melodrama barato. Era su propia historia. Las noches sin dormir, la necesidad patológica de controlar cada aspecto de su vida, la huida de cualquier debilidad emocional o de cualquier conexión profunda, la dureza de su juicio. Todo se originaba en el trauma de su abandono, un abandono que ella creyó fruto de la indiferencia y la falta de amor. Ahora, en un instante brutal, descubría que ese rebozo era una carta de amor silenciosa, la única que su madre había podido enviarle, y que la mujer que lo había tejido, su propia madre biológica, la había amado desde el primer instante, sacrificándolo todo por su bienestar. La vergüenza y el dolor la ahogaron. Con el corazón destrozado, el alma en carne viva y una desesperación creciente, Vivian tomó el primer vuelo a México, a San Miguel de Allende. Encontró la humilde casa de adobe de doña Emilia, tal como la había descrito Javier. La encontró sentada en el patio, tejiendo en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. Doña Emilia levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Vivian. Hubo una punzada de familiaridad, una chispa de reconocimiento en los ojos de la anciana. Vivian, con la voz ahogada por el llanto y las lágrimas corriendo sin control por su rostro, se arrodilló y le mostró su propio cuello, el pequeño lunar en forma de media luna.
Doña Emilia, con un grito ahogado que brotó desde lo más profundo de su ser, se levantó, sus brazos extendiéndose, y ambas se fundieron en un abrazo que deshizo décadas de dolor, silencio, incomprensión y búsqueda. Un abrazo que finalmente sanó heridas que ninguna de las dos sabía que compartían. Mi niña, mi Elena, sollozó doña Emilia, acariciando el rostro de Vivian, las lágrimas cayendo sin control y empapando la ropa de su hija, siempre te amé. Ese rebozo, era para ti. Para que supieras que nunca te olvidé. Vivian, sollozando incontrolablemente, incapaz de contener la avalancha de emociones, respondió, mamá, perdóname. Fui tan ciega. Fui tan cruel. Humillé tu obra, tu amor. No sabía que era mi propia historia. No sabía que te tenía. La conversación duró horas, bajo el sol de San Miguel de Allende, entre lágrimas y revelaciones, entre el perdón y la comprensión. Vivian conoció la verdad de su nacimiento, la angustia de su madre, el sacrificio y el dolor que la había acompañado. Doña Emilia conoció la vida de su hija, su éxito, pero también su dolor oculto, la armadura que había construido para protegerse. La crítica despiadada, Vivian lo entendió ahora, había sido un acto de negación de su propio pasado, una defensa contra la vulnerabilidad que ahora se desmoronaba por completo, revelando la herida abierta en su alma. La historia de Vivian Joyoway y doña Emilia se extendió, no por los medios de comunicación de arte en un principio, sino por el boca a boca. Por las lágrimas que brotaban al escuchar el relato de una madre y una hija separadas por el destino y unidas por un rebozo. Era una historia demasiado humana para ser solo un chisme. Vivian, transformada por la revelación y ahora una mujer diferente, usó su influencia de una manera que nunca antes había imaginado, para una causa mucho mayor que la suya. Escribió una nueva reseña del rebozo, esta vez con el corazón, revelando la verdad de su origen, su valor artístico intrínseco y su profunda carga emocional. La llamó el rebozo del amor perdido y encontrado, una odisea personal y artística. La pieza, antes denigrada y olvidada, se convirtió en un símbolo universal de redención, de la conexión perdida y de la verdadera relación entre el arte y la vida. Javier Morales, el joven curador, se sintió no solo vindicado, sino profundamente conmovido. La Galería de México, arrepentida por haber cedido a la presión de la crítica inicial, relanzó la exposición con el título El rebozo de la Dama de Hierro, en referencia a la crítica de Vivian, pero ahora con un significado de fuerza, vulnerabilidad, resiliencia y el poder del amor materno. La exposición batió récords de asistencia. Vivian Joyoway, aunque perdió algo de su implacable reputación en el frío y calculador mundo del arte neoyorquino, algo que ya no le importaba, ganó algo mucho más valioso, a su madre y a sí misma. Dedicó gran parte de su tiempo y recursos a promocionar la artesanía mexicana, abriendo nuevas vías para que los artistas tradicionales obtuvieran el reconocimiento que merecían. Más allá de los prejuicios del elitismo y la superficialidad. Doña Emilia, por su parte, encontró paz. Siguió tejiendo sus rebozos, pero ahora con una nueva luz en sus ojos, sabiendo que el amor que había bordado con tanta angustia en aquel rebozo, había encontrado su camino de regreso a casa, trayendo consigo no solo a su hija, sino también un propósito renovado para su arte y su vida. La historia del rebozo de las mariposas monarcas se convirtió en una leyenda silenciosa, un testimonio de que el arte, en su forma más pura, es un reflejo de la vida misma, con sus dolores, sus misterios y sus infinitas posibilidades de redención. Fin. Si esta historia te gustó, agradecería que te suscribas, compartas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias por formar parte de Historias de Valor.